tardes, somos el equipo 3 y les damos la bienvenida a esta mesa de debate titulada Movimiento Feminista en México, proactivo o agresivo, correspondiente al bloque 3. Durante el periodo de 1980 al año 2000, el movimiento feminista comenzó a tener mayor presencia al exigir igualdad de derechos, mejores condiciones de vida y el fin de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, sus formas de protesta han generado diferentes opiniones dentro de la sociedad. En este debate analizaremos las principales demandas del movimiento, el impacto de sus acciones, las críticas hacia sus métodos de protesta y si realmente ha sido un movimiento proactivo o percibido como agresivo. La dinámica consistirá en exposición iniciales, preguntas detonadoras, debate cruzado y un cierre conclusivo. El movimiento feminista en México ha sido principalmente proactivo, ya que ha exigido derechos fundamentales como la igualdad jurídica, el acceso a la educación, mejores condiciones laborales y una vida libre de violencia. Durante las décadas de 1980 y 1990, las mujeres comenzaron a organizarse para denunciar la discriminación de género presente en distintos ámbitos de la sociedad. Estas consideran normales, impulsando los cambios sociales y legales importantes. Algunas personas consideran que los cambios impulsados por el feminismo afectan a los hombres. Sin embargo, el movimiento no busca quitar derechos, sino equilibrar oportunidades en una sociedad históricamente desigual. La igualdad de género beneficia a toda la sociedad, ya que promueve relaciones más justas, reduce la violencia y fomenta el respeto entre mujeres y hombres. Por ello, el feminismo no debe verse como una amenaza, sino como un movimiento de justicia social. Las protestas feministas han sido calificadas como agresivas debido a acciones como pintas o daños materiales. Sin embargo, estas manifestaciones surgen como una respuesta a la falta de justicia ante la violencia de género. Cuando las autoridades no atienden las demandas sociales, los movimientos recurren a protestas más visibles para ser escuchados. Por eso, es importante analizar el contexto de estas acciones y no reducir todo el movimiento a sus formas de protesta. En algunas marchas feministas ha señalado la presencia de grupos provocadores que no representan al movimiento. Estos grupos generan disturbios y afectan la imagen pública del feminismo. Esta situación ha sido para desacreditar al movimiento y desviar la atención de sus verdaderas demandas, como la igualdad y la seguridad para las mujeres. Juzgar al feminismo por estas acciones es injusto y limita el análisis del verdadero problema. Esta pregunta me gustaría que me la respondiera Fernanda, aunque si María también tiene algún punto de vista que dar, también me gustaría escucharlo. ¿El movimiento feminista en México ha sido más proactivo o más agresivo? Considero que el movimiento feminista en México ha sido principalmente proactivo, ya que su objetivo principal ha sido visualizar desigualdad y exigir derechos que durante años fueron ignorados. Desde la década de 1980, las mujeres comenzaron a organizar para pedir igualdad jurídica, mejores oportunidades educativas y una vida libre de violencia. Aunque algunas protestas han sido vistas como agresivas, estas no representan el fondo del movimiento. En realidad, el feminismo ha generado conciencia social, ha impulsado cambios legales y ha abierto espacios de diálogo que antes no existían. Desde mi punto de vista, el movimiento se percibe como agresivo, porque muchas personas se enfocan más en las formas de protesta que en las causas que la originan. Sin embargo, estas manifestaciones surgen como una respuesta a la falta de justicia y a la indiferencia de las autoridades frente a la violencia de género. Cuando no existen respuestas institucionales, los movimientos sociales recurren a acciones más visibles para ser escuchados. Por eso, considero que el feminismo no es agresivo en sí, sino una reacción ante un problema social que no ha sido resuelto. Ya que escuchamos la opinión de María y de Fernanda, me gustaría que esta pregunta me la respondiese Mauricio. Y si Majo quisiera dar también alguna opinión, también me gustaría escucharlo para saber los diferentes puntos de vista que puede tener cada persona. ¿Las formas de protesta afectan la legitimidad del movimiento feminista? Las formas de protesta
pueden afectar la percepción que tiene la sociedad sobre el movimiento feminista, especialmente cuando los medios de comunicación se enfocan solo en los actos más visibles o polémicos. Sin embargo, esto no debería invalidar las demandas del movimiento, ya que son legítimas y buscan justicia social. Es importante diferenciar entre las acciones y protestas de los objetivos del feminismo, que son la igualdad, el respeto y la eliminación de la violencia de género. Juzgar el movimiento solo por sus protestas impide analizar el problema de fondo. Considero que el problema no son las formas de protesta, sino la falta de respuesta de las autoridades ante las demandas de las mujeres, cuando no hay justicia ni atención a los casos de violencia. Las protestas se intensifican y se vuelven más visibles. Además, en algunas marchas participan grupos convocadores que no representan al movimiento feminista, pero que influyen en la percepción negativa que se tiene de él. Por eso, más que cuestionar por qué las protestas, deberíamos cuestionar por qué las mujeres siguen teniendo que salir a las calles para ser escuchadas. Las protestas feministas han sido una herramienta para generar conciencia social sobre los problemas que durante muchos años normalizaron. Aunque no todos estén de acuerdo con estas acciones, han logrado que la sociedad hable de temas como la violencia de género y la desigualdad, la cual demuestra su impacto. El feminismo no busca confrontar a hombres y mujeres, sino promover igualdad y respeto. Muchas críticas surgen por falta de información, por lo que es importante analizar el movimiento desde sus objetivos y no solo desde sus protestas. La percepción de agresividad surge cuando no se toman en cuenta el contexto de violencia que viven muchas mujeres. Entender este contexto ayuda a comprender por qué el movimiento utiliza ciertas formas de protesta. Descalificar al movimiento feminista por algunas acciones impide atender a sus verdaderas demandas. Mientras se critique la forma, se deja de lado el fondo del problema, que es la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Las protestas han sido una herramienta para generar conciencia social sobre los problemas que antes se ignoraban. El feminismo busca igualdad, no confrontación entre hombres y mujeres. La percepción de agresividad surge cuando no se toma en cuenta el contexto de violencia. Descalificar al movimiento impide atender sus verdaderas demandas. Para concluir mi participación, considero que el movimiento feminista en México ha sido principalmente proactivo, porque ha permitido reconocer desigualdades que por muchos años fueron ignorados. Durante el periodo de 1980 al 2000, las mujeres se organizaron para exigir derechos básicos y visibilizar problemas sociales, aunque algunas protestas generan controversia. El feminismo ha impulsado cambios importantes y ha abierto espacios de diálogo que antes no existían. Desde mi punto de vista, el feminismo no busca quitar derechos a los hombres, sino equilibrar una situación histórica de desigualdad. Muchas críticas surgen por desinformación o por enfocarse solo en las protestas. Sin embargo, los cambios que propone el feminismo benefician a toda la sociedad, ya que promueven el respeto, la equidad y más relaciones justas. Las acciones que algunos consideran agresivas no deben analizarse sin contexto. Estas manifestaciones surgen como respuesta a la falta de justicia y atención ante la violencia de género. Por eso, más que criticar las formas, debemos reflexionar sobre las causas que originan estas protestas y reconocer las fallas del Estado y de la sociedad. Muchas veces la imagen negativa del feminismo se debe a la presencia de grupos provocadores que no representan al movimiento. Esto se ha usado para desacreditar sus demandas. Juzgar al feminismo solo por estas acciones impide reconocer que siga siendo una lucha legítima y necesaria para alcanzar la igualdad y seguridad para las mujeres. Para concluir esta mesa de debate, podemos afirmar que el movimiento feminista en México ha sido un actor fundamental en la transformación social del país durante el periodo de 1980 a 2000. En un contexto de desigualdad, violencia y la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, el feminismo surgió como una respuesta necesaria para exigir justicia y equidad. Si bien algunas formas de protesta han sido calificadas como agresivas, es importante analizarlas dentro de su contexto histórico y social. Más que un movimiento de afrontación, el feminismo representa una lucha por la igualdad,
el respeto y la dignidad humana. Este debate nos permite comprender que los cambios sociales no siempre son cómodos, pero son indispensables para avanzar como sociedad. Agradecemos la participación de nuestros panelistas y de la audiencia. Con esto damos por concluido nuestra mesa de debate. Muchas gracias.